Hace una semana, el mundo conservador quedó sacudido por la trágica noticia. Charlie Kirk, activista, escritor y defensor de la fe, la libertad y la familia, fue asesinado en Utah Valley University. Tenía apenas 31 años. Su vida, marcada por la defensa de principios eternos como la libertad, la moral y la familia, fue apagada por un disparo de intolerancia. Y como si el crimen no fuera suficientemente duro, la sociedad mostró un rostro aún más cruel. Grupos celebraron su muerte en redes sociales, como si las ideas se combatieran con balas y no con argumentos. Hermanos y hermanas, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué qué nos enseña esta tragedia sobre los tiempos en que vivimos? Charlie no era un político tradicional, fundó Turning Point USA cuando tenía apenas 18 años, con el objetivo de dar voz a los jóvenes conservadores que creían en la fe, la familia, la moral y la libertad económica. Fue polémico, fue amado y también fue odiado, pero nunca fue indiferente. Tomaba tiempo para simplemente conversar y con una frase sencilla de demuéstrame si estoy equivocado, habría debates con personas que pensaran distinto a él y trataba con la lógica y con los principios universales ayudar a las personas a llegar a un acuerdo. Hoy vemos cómo la intolerancia ha dejado de ser solo un desacuerdo de ideas para convertirse en violencia. El asesino de Charlie Kirk no es un caso aislado, es una señal de los tiempos. La verdad se convierte en enemiga para quienes no quieren oírla. En medio de esa oscuridad surgió un rayo de luz. El sospechoso del asesinato, Tyler Robinson, fue identificado por su propio padre al ver las imágenes del FBI. Al reconocerlo, lo convenció de entregarse a las autoridades. Piénsenlo un momento. Un padre que elige la justicia antes de proteger a su propio hijo culpable. En una época donde la corrupción y el relativismo reinan, esto es un acto de integridad que brilla con una fuerza inusual. El presidente Gordon B. Hinckley enseñó, la integridad es la raíz de la verdadera grandeza. Ese padre será recordado no por el crimen de su hijo, sino debería ser recordado por el valor de entregar a la justicia al culpable, aunque le doliera en el alma. Hermanos y hermanas, Charlie Kirk se ha convertido, sin buscarlo, en un mártir moderno de la causa conservadora. Su voz ya no podrá hablar en conferencias, pero su ejemplo seguirá retumbando en cada joven que decida defender la fe, la familia y la libertad. Una brillante bola de fuego ardiente iluminó los cielos de Japón en agosto de 2025. Fue tan intensa que se vio a más de 200 kilómetros de distancia. ¿Coincidencia? Los profetas nos han dicho que en los últimos días habría grandes señales en los cielos. Pero, ¿qué significan estas señales? ¿Por qué Dios ha escogido el cielo como un lienzo para escribir su plan eterno? De esto hablaremos hoy frente a nuestros ojos. Bienvenidos a Frente a nuestros ojos, el programa donde analizamos las profecías de los últimos días con los lentes del Evangelio restaurado. Saludos a todos, les habla el hermano Héctor Eduardo Campos, llegando a ustedes gracias a Radio Abinadí, siempre junto a ti, disponible en App Store y por YouTube a Evidencia Sud Sin Fronteras. Si no te has suscrito, hazlo ya y deja un like y tu comentario. Si estás desde la radio, escríbenos al WhatsApp, danos tu opinión y de dónde nos escribes, danos tu nombre. Te enviaremos un saludo especial en el siguiente episodio. Igual, si dejas en los comentarios de este video, te enviaremos un saludo afectuoso. Gracias por su apoyo. Como nuestra amiga York Romero, que nos ha escrito desde Los Teques, Venezuela. A Nelida Medina,
Nelida Medina 8905 y a Olga Ligia Mesa Torres, las cuales no sé de dónde nos escriben, pero nos dejaron un saludo por nuestros videos. Nélida y Olga, comenten desde dónde nos escriben. Gracias por el apoyo. Les apreciamos. Cuando Abraham miró a través del Urim y Tumim, fue arrebatado en una visión de los cielos, más allá de los violentos huracanes de Júpiter y los concéntricos anillos de Saturno, pasando por los arremolinados agujeros negros y las explosiones cegadoras de estrellas palpitantes. Viajó hasta acercarse al trono de Dios. Entonces, cara a cara, como un hombre habla con otro, conversó con el Señor. Y como Enoc antes que él y Moisés después de él, se le mostró las obras de sus manos, o sea, las manos del Señor, que había hecho, las cuales eran muchas, y se multiplicaron ante sus ojos, y no pudo ver su fin. Dios no quería impresionarlo, quería enseñarle. Le reveló la astronomía divina, los tiempos y las estaciones, los ciclos de las estrellas. Y Abraham debía compartirlo con Egipto. ¿Por qué? Porque la astronomía y la fe estaban ligadas. El firmamento no solo era ciencia, era el testimonio del Creador. Aprendió del ser que lo organizó todo, tiempos y estaciones en sus revoluciones, de estrellas y planetas, de tierra el sol. Entonces fue enviado para compartir este conocimiento con el resto del mundo a través de la cultura imperante de su época, el imperio egipcio. Alma lo dijo claramente en el libro de Mormón. Cuando habló con Corior, le dijo, todos los planetas que se mueven en su orden regular testifican que hay un creador supremo. ¿Se dan cuenta? Los profetas siempre han visto el cielo como algo más que luces, siglos antes de que lo dijeran los astrónomos modernos. Mormón, mientras hablaba de la inutilidad de desafiar el poder de un Dios que puede detener la tierra de forma que el sol parezca que está quieto, explicó que ciertamente es la tierra la que se mueve y no el sol. Los sacerdotes y magos de antiguas religiones, incluyendo la de los magos del Oriente, fueron guiados por la estrella de Belén hasta el Señor. Ellos estudiaron señales y presagios en los cielos nocturnos. ¿Por qué estaba el mundo antiguo tan preocupado por los astros? ¿Por qué la astronomía era tan importante de modo que ciertos profetas clave tuvieron que aprenderla de primera mano? Con frecuencia Dios habla en lenguaje de números, fechas, señales y símbolos. Por ejemplo, 7 ángeles precederán a cada uno de los 7 periodos de 1000 años y el séptimo ángel presidirá a todos los demás. Como 7 son los que presiden el quórum de los 70 y el séptimo presidente preside a otros 6. De igual forma, hay 7 estrellas en el dibujo de la constelación de la Osa Mayor grabado en la fachada del Templo del Lago Salado, lo cual fue explicado por el presidente Harold Billy. Representa la gran verdad de que mediante el sacerdocio de Dios, los perdidos pueden encontrar el camino. Por otra parte, el Señor ha designado un quórum con 12 apóstoles y 12 tribus de Israel, también como hay 12 horas del día y también hay 12 horas de la noche. Hay escrituras específicas de eso, veamos Juan 11:9, Mateo 29 y Doctrina y Convenios 33, que habla de la parábola con la hora undécima para la labor. Haré un programa más adelante sobre la hora undécima, es un análisis interesante con respecto a esta parábola, pero en otra oportunidad. También hay 12 meses en un año, 12 constelaciones en el zodiaco, y con todo eso en mente, como sabemos que Venus completa 12 vueltas en 7 periodos de 1001 días cada uno, nos damos cuenta, solo por los números, que su órbita no es el resultado de la casualidad. El Señor ha dicho, y además os daré una norma en todas las cosas para que no seáis engañados. En Doctrina y Convenios 52:14 dice esto, pero fíjense que el término original en inglés es pattern, que significa patrón, o sea, si lo leemos de esa forma, diríamos, y además os daré un patrón en todas las cosas para que no seáis engañados. Entonces, ¿es casualidad? No, es un patrón divino. El Salvador le dijo a Juan el revelador, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Con esta declaración, Cristo estaba usando a Venus como una comparación a él. Debido a que se encuentra entre la Tierra y el Sol, siempre aparece cerca del Sol en nuestro cielo y es solo visible al crepúsculo o al amanecer. Por lo tanto, para nosotros es una estrella vespertina y matutina. Según las tradiciones nativas americanas, la órbita de Venus es como la vida del dios blanco, Quetzalcóatl.
que les visitó en el siglo I después de Cristo. Sus leyendas son tan similares a la visita del Salvador a los nefitas que parece no haber mucha duda de que se refieren a Jesucristo. Venus aparece o nace como una estrella al atardecer y por el oeste, apagada al principio, pero volviéndose más brillante cada día que pasa. Varios meses, cuando se acerca a su punto más brillante, muere, hundiéndose rápidamente en la Tierra, desapareciendo como una estrella vespertina. Durante varios días permanece bajo tierra, luchando contra las fuerzas malignas, hasta que conquista la muerte y resucita por el este, como una radiante estrella de la mañana. Las similitudes con la vida, muerte y resurrección de Cristo son obvias. Un segundo testigo de esta señal lo provee otra estrella vespertina y matutina, que es el planeta Mercurio, ya que Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Es muy difícil verlo. Sin embargo, repite su órbita de nacimiento y muerte y resurrección similar a la de Venus. Su órbita es más corta, que da más de 3 vueltas al Sol cada año terrestre, asombrosamente en 3 fechas claves en la vida del Salvador, todas ellas relacionadas con simbolismo de nacimiento o renacimiento. Mercurio estaba exactamente en el punto inicial de su órbita. Estas 3 fechas determinadas por el calendario hebreo y con la ayuda de la revelación moderna son el nacimiento del Salvador durante la noche antes del 6 de abril del año 1. La fecha de nacimiento de Salvador ha sido debatida durante siglos, ya que los historiadores no pueden identificar de forma exacta todos los eventos relacionados con el relato de la Natividad. Pero cuando la iglesia fue restaurada el 6 de abril de 1830, se dio por entendido que habían pasado 1830 años desde el nacimiento de Cristo, y los profetas vivientes han interpretado esto de forma literal hasta nuestros días. El bautismo de Cristo, sábado 6 de octubre del año 29. Esta fecha es indicada por el calendario hebreo porque era el día de la expiación, el cual es el día apropiado para reconciliarnos y hacer convenios con Dios. Además, explica el por qué una multitud tan grande se congregaría para escuchar a Juan el Bautista y ser bautizado. Igual, su resurrección, otro renacer, el domingo 3 de abril del año 33 después de Cristo, se alinean con Mercurio. Las posibilidades de que estas 3 fechas ocurriesen cuando Mercurio se encontraba precisamente en el mismo punto de su órbita es tan pequeña que el fenómeno en sí constituye una evidencia de que las fechas son exactas. Sin embargo, ya que esas fechas siguen siendo debatidas por los estudiosos, vamos a considerar 2 ejemplos usados en fechas recientes de la restauración, las cuales no están en debate. La fecha oficial de la resurrección del Libro de Mormón, o sea, la culminación de su obra para ser presentada al mundo, ya que el Libro de Mormón estaba bajo tierra, tal como se calcula en el calendario hebreo, parece haber sido jueves 25 de marzo de 1830, en el día del Año Nuevo, en la primavera del calendario hebreo, cuando fue oficialmente terminado y listo para la venta. Justo en esa fecha apareció en el periódico semanal anunciando que mañana estará a la venta el libro. La fecha de la resurrección oficial del templo, es decir, Israel no tuvo templo después de la destrucción del templo de Jerusalén, pero el Israel moderno lo tuvo el día 3 de abril de 1836, justo cuando las llaves de la obra del templo fueron restauradas. De nuevo, Mercurio estaba justo al comienzo de su órbita, así que 5 eventos simbólicos del nacimiento en el calendario hebreo, 3 en la vida del Salvador y 2 en la historia moderna de la Iglesia, todos se alinean con un punto simbólico en la órbita de Mercurio. Los cielos ciertamente estaban dando un patrón. Pero el testimonio celestial del Salvador no termina aquí. La propia posición de las estrellas en el cielo nos indica que Jesús es el Cristo. Cuando algunos investigadores han asumido que las figuras de las constelaciones han evolucionado de imaginaciones primitivas, la evidencia nos indica que fueron un mapa estelar originado alrededor del año 2900 a.C., en la latitud norte. Esto encaja bien con las tradiciones hebreas de que las constelaciones se remontan a Enoc. En el libro de Enoc, aprobado y aceptado por los 12 apóstoles del Salvador, como se puede ver en Judas 1:14. Declara, por tanto, los signos, la duración del tiempo, los años y los días me fueron mostrados a mí, Enoc, por un ángel, el ángel Uriel. Véase Enoc 75:3. Aquí, como en otras escrituras, las constelaciones son llamadas signos. Un estudio detallado del antiguo simbolismo de estas figuras, combinadas con referencias de las escrituras y el conocimiento de los nombres de las estrellas, nos dan a saber que el Señor quiso
que las constelaciones fueran una muestra gráfica de la misión completa del Salvador. Por ejemplo, Ofiuco, conocido como Serpentario. Ofiuco lucha con una serpiente que intenta alcanzar una corona, de la misma forma que Cristo vence a Satanás, quien buscó obtener la gloria de Dios. Ofiuco está además aplastando la cabeza del escorpión, que a su vez aguijonea en el pie, en memoria de la promesa de Adán y Eva de que el Salvador dominaría la serpiente aplastando la cabeza, aunque ésta le diría el calcañar. Aparentemente había un total de 48 figuras, 3 acompañando cada una de las 12 constelaciones del zodiaco. Mientras que algunas han sido modificadas a través del tiempo o tienen significados poco claros, el significado de otras son incuestionables. Un carnero, que rompe las ligaduras de la muerte, un león, que es asociado con la tribu de Judá, el león pisotea a una serpiente que huye, como en Apocalipsis 5:5, y un dragón en lo alto del cielo envuelve con su cola la tercera parte de las estrellas. Asimismo, entonces el Salmo proclama: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Puede ser tomado literalmente. Los cielos dan testimonio mudo de la gloria del plan de salvación. Y cuando un cristiano aprende los sagrados significados de las constelaciones, cambiará para siempre la forma en que ve el cielo nocturno. El siguiente discurso fue pronunciado el 13 de agosto de 2002 en la Universidad Brigham Young, como parte de la conferencia anual número 22 de educadores religiosos del sistema educativo de la Iglesia, en el cual el elder Neil A. Maxwell, del Quórum de los 12 Apóstoles, dirigió unas palabras. He tenido el placer de tener conocimiento del creciente número de alumnos santos de los últimos días que están estudiando astronomía y astrofísica avanzadas. Para ellos y para todos nosotros, estas palabras de Anselmo constituyen un buen consejo. Creer a fin de entender, en lugar de entender a fin de creer. Suplico la ayuda vital del Espíritu al hablarles como apóstol y no como astrofísico. A los santos de los últimos días, ciertamente no nos debe faltar reverencia y asombro, especialmente cuando contemplamos el universo en el contexto de las verdades divinamente reveladas. Sí, el cosmos según lo revela la ciencia moderna, es refinado, como escribió Sagan. Pero el universo también late con un propósito divino, de manera que nuestro asombro es mayor, brindando aún mayores razones de reverencial asombro respecto a la magnificencia del universo. Hermanos y hermanas, Dios está regalando los secretos espirituales del universo. ¿Estamos escuchando? En la vida diaria como discípulos, se nos instruye. Levantad las manos caídas. ¿Por qué no esforzarse también en levantarlas a veces pasivas y limitadas mentes que también están caídas, ajenas al asombroso panorama del todo? Las condiciones en esta Tierra aparentemente son más favorables que en cualquier otro sistema solar. Si, por ejemplo, el planeta Tierra estuviera más cerca del Sol, nos quemaríamos, y si estuviera más lejos, nos congelaríamos. Ahora fíjense en la flecha, que señala aproximadamente donde está situado nuestro sistema solar en medio de la increíble extensión de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. En esta imagen, aunque nuestro sistema solar se extiende millones de millas, es demasiado pequeño como para poder verlo. Con razón las Escrituras nos indican lo amplio y variado que es el testimonio de Dios para nosotros. Y he aquí, se han creado y hecho todas las cosas, para que den testimonio de Dios, cosas que hay arriba en los cielos, cosas que están sobre la tierra, todas las cosas testifican de Dios. Ahora, contemplen lo que constituye tan solo una sección dentro de nuestra vasta galaxia, la Vía Láctea. ¿No es asombroso? Especialmente cuando nos damos cuenta que las distancias entre esos puntitos brillantes son tan grandes. Sea cual sea el cómo del proceso de creación de Dios, se plantean cosas espiritualmente reconfortantes acerca del principio, más allá del más allá, de hace tanto tiempo. Y estaba entre ellos uno que era semejante a Dios, y dijo a los que se hallaban con él: descenderemos, pues hay espacio allá, y tomaremos de estos materiales y haremos una tierra sobre la cual éstos puedan morar. Y descendieron en el principio, y ellos organizaron y formaron los cielos y la tierra.
Notablemente, según algunos científicos, nuestra galaxia, la Vía Láctea, está situada en uno de los espacios relativamente vacíos entre las grandes murallas. Hay espacio allí. A medida que los científicos continúan explorando más allá de nuestra galaxia, con el telescopio espacial Hubble, descubren cosas asombrosas como la Keyhole Nebula con sus propias estrellas. El telescopio Hubble nos ha mostrado muchísimo más. Y utilizando una de las palabras favoritas de sus estudiantes, es impresionante. Fuera cual fuera la manera en que Dios inició el proceso, aparentemente hubo supervisión divina. Y los dioses vigilaron aquellas cosas que habían ordenado hasta que obedecieron. Testifico que la asombrosa obra de Dios es más grande que el universo conocido. Además, testifico que los planes de Dios para sus hijos anteceden a su provisión de este hermoso planeta para nosotros. En el santo nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, cuando miramos el cielo, no solo vemos estrellas, vemos testigos silenciosos de Jesucristo, de su plan y de su pronto regreso. Moisés lo resumió con poder diciendo, todas las cosas testifican de Jesucristo. Ahora es tu turno. ¿Ves señales en los cielos? ¿Todo da testimonio de Cristo? Coméntame, ¿qué otra señal ves en el cielo? Y todas estas maravillas ocurren justo frente a nuestros ojos. Propósito, amo cómo los mormones tienen más hijos de lo que pueden pagar. Pienso que es hora de que los mormones vuelvan de vuelta y así acabar con el lobby LGTB. Necesitamos que la fuerza de la iglesia mormona vuelva a esta ciudad. Tengo a muchos con camisa blanca y corbata por allí. Déjenme continuar. Amo a los mormones porque envían misioneros alrededor del mundo. Los amo porque más de la mitad de mi equipo es mormón. Estoy muy agradecido. Se lo digo a todo el mundo. Yo soy cristiano evangélico, pero no soy de los que odian a los mormones.